tardes, buenas noches, depende en qué lugar se encuentren, de Latinoamérica, del resto del mundo. Bienvenidos nuevamente a otro encuentro, a otra charla, a otro conversatorio, cuyo eje temático es la lutería, este oficio que a todos nosotros nos apasiona y que por suerte cada vez más gente de todos lados se interesa y desea conocer y desea meterse e investigar en tan bello oficio. En este caso, y como no podía ser de otra manera, manteniendo el nivel de este año, que viene de 10 para 20, tenemos 4 maestros y maestras, colegas, hermanos de la América de habla hispana. Ellos son Daniela Santoyo, maestra de México, especialista en instrumentos de cuerda frotada y en particular en arcos, en arquetería. Cristina Bedoya Morales, maestra de Colombia, ella es especialista en instrumentos de cuerda frotada. El maestro Nelson Nobre, maestro de Venezuela, también especialista de instrumentos de cuerda frotada, y el querido maestro, amigo, colega, compañero de aventuras, Julio Malarino, de Argentina, especialista en particular en instrumentos de cuerda pulsada. Con ello vamos a tener como eje temático una mirada acerca de la lutería en Latinoamérica. Antes de darles la palabra, vamos a tener el siguiente orden. Vamos a dar un tiempo determinado. Como ustedes, el resto de la gente que participa ya saben de la dinámica, yo lo repaso para los invitados. Vamos a tener un tiempo determinado de alrededor 10-12 minutos de micrófono. Para empezar, va a estar tomando la palabra Julio, una vez terminado su tiempo o una vez que decidió ya terminar él con su exposición antes del tiempo asignado. Continuará Cristina, luego vendrá Nelson y por último la maestra Daniela. ¿Sí? Como ustedes ya saben, y lo digo para todos los invitados porque quizás hay algunas personas que por primera vez participan de esta dinámica, el resto apagamos los micrófonos y en un segundo momento, cuando ellos hayan hecho su exposición, sí abriremos la posibilidad de libremente aportar, hacer preguntas, debatir, intervenir, porque seguramente esta temática dará para que empecemos. Hay varios colegas de Perú que están presentes, hay un colega de Ecuador, o sea que entre todos podemos llegar a empezar a establecer ciertas pautas con respecto a este. Debo decir una cosita más. Ahora voy a volver a pegar un link mientras empieza la exposición. El link está al comienzo del chat. Ahora lo voy a volver a pegar para aquellos que se han sumado recientemente. ¿Por qué? Porque Meet ha reducido el tiempo de los encuentros. Los encuentros abiertos son ahora de 50 minutos. Cuando nos esté faltando 5 minutos me va a estar avisando y yo ahí voy a tener que ser impertinente y prender el micrófono e interrumpir la charla y decir, chicos, nos mudamos a la otra sala, que ya la tengo disponible, y que ni bien arranquemos, mientras están hablando, yo me voy a encargar de volverla a copiar en el chat. ¿Ok? Vamos a repasar las 3 preguntas y después de eso le damos la palabra a Julio. Son 3 preguntas guía. Ustedes expláyense, pueden responderlas puntualmente o explayarse como quieran. En la primera pregunta es, bueno, ¿en qué momento se encuentra la lutería de tu país, de tu región? Y viendo ese momento, ese avance, ese retroceso, no sé, lo que estás viendo, puntualmente desde lo comercial, ¿cómo ves la lutería desde lo comercial? Y por último, si bien después en el momento del debate podemos seguir ampliando sobre esta pregunta, sería, bueno, ¿qué estrategias pensás o considerás que tendríamos que implementar?
Esto va para la mirada de Julio, para la de Cristina, para la de Nelson y por último para la de Daniela, cada uno de ellos en un punto geográfico diferente. Y bueno, vemos que sale. Apago el micrófono, apago mi cámara y la palabra es de... Hola, buenas noches a todos. Bueno, respondiendo a lo que dice Rafa, yo creo que, por lo menos en mi país, la lotería está en un momento de mucha estabilidad, está en un momento en el que ha logrado un desarrollo grande. En los últimos 20 años, aproximadamente, un poco más de 20 años, se fueron dando un montón de pequeñas situaciones que sumadas hicieron crecer mucho el oficio. Para mí una de las pautas más importantes es que en el año 1998 se organiza la Asociación Argentina de Luthiers y eso nos vincula. Entonces, gente de distintas partes del país empieza a saber de existencia de otros y se empiezan a compartir situaciones. Justamente dentro de pocos días, este sábado, comienza una exposición que no me acuerdo el número, creo que es la número 22, organizada por la asociación. En donde participamos va a haber 80 y pico, 86 luthiers creo, exponiendo. Justo este año yo no estoy participando en la organización, lo hice muchas veces y este año no soy parte, pero creo que esa era la cantidad de gente que va a estar exponiendo. Es una muestra con entrada libre y gratuita, en donde se difunde el oficio. Y desde la asociación, en todos estos años, cambiamos la mirada, porque una primera mirada nuestra era difundir el oficio porque era muy poco conocido y algo muy, muy recurrente que pasaba en nuestro país es que cuando alguien te mencionaba como luthier, generalmente nos confundían con alguno de los integrantes del grupo cómico musical de luthiers, que acá es muy, muy famoso, creo que famoso mundialmente, pero acá es súper conocido y era muchísimo más conocido que el oficio, literalmente, al punto que muchos de nosotros nos acostumbramos a no usar la palabra. Yo, por ejemplo, me defino como constructor de guitarras, no me presento como luthier de guitarras, porque confundía esa palabra. Y constructor de guitarras no confundía para nada. Bueno, ese camino de difusión fue logrado y hoy eso ya no pasa. Es más, hoy, por ejemplo, no sé, voy a un hotel, me registro, me preguntan profesión y digo constructor de guitarra, me dicen, luthier. Es algo que ya está instalado. El segundo paso es la promoción comercial, que en un principio a nosotros nos costaba mucho como artesanos difundirnos comercialmente, por falta de conocimiento, hasta incluso en algún punto hablo como grupo, no a todo el mundo, pero como grupo nos avergonzaba la parte comercial. Y eso por suerte cambió muchísimo y hoy, por ejemplo, estamos promocionando la muestra como un encuentro de exposición y venta de instrumentos musicales, que años atrás no usábamos la palabra venta y la gente preguntaba si se vendían o no los instrumentos, pensaban que solo los mostraban. Así que ese camino recorrido es muy interesante. También en Argentina se está dando mucho, esto por ahí en los últimos 10 años, han crecido mucho los espacios de formación, han crecido mucho, crecido los que estaban y se han multiplicado, y han crecido mucho las opciones de proveedores. Tenemos muchos proveedores, vendedores de madera, muchos proveedores, vendedores de herramientas, muchos productores de herramientas específicas para lutería. Está creciendo realmente, viene con un crecimiento sostenido desde
desde hace por lo menos 20 años, sin ninguna duda. Y eso es muy bueno y muy positivo. En cuanto a las estrategias, yo creo que lo más interesante es generar vínculo entre nosotros, fortalecernos mutuamente. Por lo menos en mi país prácticamente quedó desterrada la idea de ocultar el conocimiento. Prácticamente quedó desterrada. Por ahí alguien muy, muy mayor que todavía tiene algún recelo puede pensar así, pero en líneas generales eso no existe más. Y eso es fabuloso, porque crecemos todos, aprendemos muchísimo de nuestros colegas. Y no importa la experiencia que tengan los colegas, digo, con colegas de mayor experiencia y de menor experiencia, con ambos aprendemos. Eso es muy importante. Y no solo aprendemos la parte técnica, sino la parte comercial también. Hoy, por ejemplo, yo veo mucha gente que está iniciándose, especialmente gente joven que tiene una mirada comercial fabulosa. Ves proyectos que en 4 o 5 años se desarrollan de una forma increíble comercialmente, ¿no? Y eso es muy, muy bueno. Y otra de las situaciones que veo interesante es la internacionalización de lo que hacemos. Muchos, por lo menos en Argentina, muchos estamos vendiendo fuera de nuestro país y debido a nuestra crisis económica, muchos estamos vendiendo casi exclusivamente afuera de nuestro país. Cosa que en otro momento no pasaba y a los que, no sé, a los que, por ejemplo, podemos hacer eso, la crisis económica no nos toca tanto. Nos toca por un montón de otros lados, pero no tanto en la venta de nuestros instrumentos. Y por último sumaría esta condición que mencionaba Rafa, de latinoamericanos o de americanos hispanoparlantes. Yo creo que tenemos una identidad, tenemos muchísimas cosas en común, es una identidad que podemos explotar y que si lo hacemos en forma conjunta tenemos un potencial increíble. Hay muchas economías muy potentes que tienen una enorme población de habla hispana. Estados Unidos, por ejemplo. Y deberíamos aprovechar eso. Y deberíamos aprovecharlo como grupo. Como grupo me refiero a no países independientes, sino como latinoamericanos. Y lo de hispanoparlantes deja fuera a la gente de Brasil, que yo incluiría también. Me parece a mí que tenemos una identidad suficientemente fuerte como para aprovecharla y que por lo menos en la práctica musical se nota muchísimo y es muy valorada, y en el desarrollo de los instrumentos musicales todavía seguimos mirando mucho el clasicismo europeo. En algunas ramas más que en otras. Entiendo que en ciertas situaciones comerciales es muy difícil salirse de ahí. En mi rubro, incluso en las guitarras, por lo menos en las guitarras clásicas ocurre, no tanto quizá como en los instrumentos de cuerdas frotadas, pero es muy difícil salirse del clasicismo europeo y lograr una identidad como latinoamericanos nos permitiría posicionarnos desde un lugar donde ofrecemos algo que no es una copia, sino que es algo propio, que es algo único. No sé, yo por ejemplo he vendido muchas guitarras clásicas en España. O sea, vender guitarras españolas, como es el nombre tan común, en España no es fácil. Y la única ventaja que yo tengo es que soy económico, soy barato para ellos. No están comprando la calidad de mi trabajo, están comprando mi bajo precio. Por supuesto la calidad tiene que acompañar, pero no están valorando el trabajo como creo que debería ser.
Y calculo que en otras ramas de instrumentos deben pasar cosas parecidas. No creo que sea tan fácil vender un violín en Cremona. Desde un latinoamericano, siempre y cuando no se haya formado allá, ¿no? Por supuesto, quienes se hayan formado en Cremona tienen otro vínculo. Pero creo que lograr una identidad propia nos podría ayudar. Bueno, creo que respondí todas las preguntas que había propuesto Rafa. Doy lugar a Cristina para que continúe. Prende tu micrófono, Cris. Ahí. Hola a todos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Aló? Ah, bueno. Se me movió un cable aquí. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristina Bedoya. Soy de Colombia. No escucho. Espera, disculpen. ¿Me escuchan ahí? Nosotros trabajamos. Se escucha bien. Ok, toca así. Y ante todo, gracias por la invitación. Para mí, realmente la lutería se convirtió en mi estilo de vida, se convirtió en parte de mi ser realmente. Hace mucho tiempo, pues ni tanto, hace ya más o menos, voy para 15 años que vengo en el oficio de la lutería. Llegué por casualidad, llegué porque me gustaba mucho el sonido de los violines, me gustaba mucho la danza, danzarlos, y tuve la fortuna de tener un buen maestro y participar en un proceso que duró todo un año, donde pude aprender a hacer un violín desde cero, mirar cómo eran las técnicas, todo este proceso. ¿Qué pasa cuando yo llegué en este momento aquí a Colombia, a la lutería de cuerdas frotadas? Que era muy común encontrar luthieres de cuerdas pulsadas, que hicieran guitarras, tiples, bandolas, requintos, muy buenos luthieres acá. Pero las cuerdas frotadas no eran el fuerte aquí en Colombia. Las cuerdas frotadas era algo muy desconocido, entonces tenían que traer luthieres de otras partes para venir a reparar los instrumentos de las filarmónicas. Entonces, en el 2014 hubo un convenio donde aquí el maestro Nobre fue el maestro que estuvo aquí en Colombia enseñando y capacitándonos a 10 luthieres en la fabricación de violines para multiplicar ese conocimiento con otras personas acá. Pero, a ver, en el caso mío siempre fue un poco complicado. ¿Por qué? Porque yo llegué en ese momento de la lutería donde era desconocido las cuerdas frotadas. Pero aparte de eso, yo no soy música. Entonces, para mí siempre sentí que me cerraban las puertas, porque siempre la gente buscaba esa relación entre, si tocas, eres luthier. Y realmente me di cuenta con el tiempo de que la lutería sí iba conectada, iba de la mano de la música, pero son dos oficios totalmente diferentes. Entonces, yo siento que a partir de ese momento, el hecho de ser mujer también ha generado un poco la lucha mía aquí en la lutería en Colombia. ¿Por qué? Porque primero que todo, no vengo de familia y no soy música, y aparte de eso soy mujer. Y es un oficio aquí en Colombia muy machista, porque usted ve el 90%, el 95% de los luthieres, y todos son hombres. Y si hay alguna mujer que ha hecho lutería, por lo general viene de familia, de tradición. Entonces viene con ese soporte desde abajo. Pero entonces, a mí todo este proceso que he tenido me ha ayudado mucho a enfocarme realmente en lo que yo quiero, que es la educación. Es compartir, no sé si mucho o poquito, pero es poder compartir ese conocimiento que para mí ha sido muchas veces escaso, muchas veces luchado, peleado, tener que estar levantando la mano, decir, aquí estoy yo quiero hacer. Entonces, para mí, esa lucha hace que yo quiera compartir, que yo quiera
coger también un grupo de mujeres, poderlas traer a mi taller, mostrarles el oficio, enseñarles un poquito, si son profesoras de música, cómo solucionar pequeños problemas de lutería, porque para mí todo se basa desde la educación. O sea, si yo educo sobre la lutería, pero si educo al profesor, el profesor va a educar al estudiante y el estudiante va a tener la necesidad de buscar al luthier. Entonces, difundir el oficio para mí, yo creo que es muy importante, hacerlo conocer, hacerlo conocer y darle importancia que se merece, porque no sé si en sus países, pero aquí realmente llevamos 15 años con la lutería de cuerdas frotadas, prácticamente. De ahí sí han venido otros procesos con el Ministerio de Cultura, con la Fundación Salvi, pero, pero siento que todavía falta enfocar más y más capacitación en este ámbito de las cuerdas frotadas. Aparte de eso, me parece que es importante que nosotros como luthieres, para difundir el oficio y manejar una mejor economía, que esta economía de la lutería pueda crecer un poco más, me parece importante llegar hasta las orquestas, hasta las escuelas de música y empezar con los profesores a educar. Empezar con esas personas que realmente son nuestros clientes a futuros y son los que van a comprar un instrumento de luthier, un violín, un arco, una guitarra. Entonces, para mí, pues, me parece que es importante ese enfoque y necesitamos acá darle más, hacerlo más creíble. A mí me pasa algo aquí en mi región, yo vivo en Medellín, en Envigado, y acá en Envigado se han hecho varios eventos a nivel internacional de lutería, donde han venido luthieres de Perú, de Chile, el maestro Nobre, y es muy triste porque uno va donde las personas encargadas del evento y te dicen, no, es que no hay cupo. Entonces llamar al maestro para que te dejen entrar a un curso de lutería en tu propia ciudad, en tu propio pueblo, pues región. Entonces ahí es donde yo digo que tenemos que empezar a unirnos y sobre todo las mujeres. ¿Por qué? Porque eso o sea, se los digo por experiencia. A mí eso, estar en la red luterística, en la red de mujeres que hay en este momento, a mí me ha fortalecido mucho. Me ha fortalecido mucho como luthier, como persona, porque sé que no estoy en una lucha sola, porque sé que hay personas como yo que quieren aprender, que están luchando, que están queriendo tener un poquito de conocimiento, pero que les es difícil. Pero si nos empezamos a unir todos, a hacer este tipo de conversatorios, de charlas, yo pienso que la visión puede cambiar bastante. Bueno, yo creo que también valorar mucho, aprender a valorarnos nosotros también el trabajo que estamos haciendo para una mejor economía. Porque muchas veces estamos trabajando cosas de muy buena calidad, pero por el desconocimiento que tienen los músicos y las personas alrededor, nuestros productos pueden ser un poco costosos. Entonces, no sé, pienso pues que como por ese lado podríamos empezar a trabajar. Bueno, ¿qué más? Y con respecto pues en qué momento no, en este momento, si hay gente de aquí de Colombia o mujeres, empezar a unirnos más para poder mostrar este oficio y compartir ciertos conocimientos que nos hacen falta y que necesitamos para seguir adelante. Bueno, ya no sé, dejo a la compañera Daniela. No, sigue el maestro Nelson. Adelante, Sí. Maestro. ¿Cómo están? Fíjense, en mi caso, yo no soy originario de Venezuela, yo soy portugués, pero estoy en Venezuela desde los años 70.
Mi padre vino como luthier, es decir, soy de familia de luthiers, y mi padre vino a Venezuela a trabajar la lutería, ¿no? Entonces, digamos que cuando llegó aquí, él era el único luthier de cuerdas frotadas. Había muchísimos o algunos luthiers de cuerdas pulsadas, pero de frotadas. Tal era la falta que muchos músicos se quedaban hasta en hoteles esperando las reparaciones o esperaban el tiempo necesario la construcción del violín o del arco, ¿no? Entonces, Venezuela desde los años 70 hasta la actualidad ha evolucionado muchísimo respecto a eso, ¿no? En las cuerdas frotadas tenemos cerca de unos 10 o 15 luthiers, sí, 10 o 15, de los cuales 7 son formados en Cremona. Y en la actualidad tenemos, claro, por la situación económica, muchos se han ido, quedan pocos, entre ellos yo aquí, pero digamos, la evolución ha sido por la creación de escuelas de lutería, entre ellas la escuela del sistema de orquestas, que ha funcionado por más de 20 años y ha formado una buena cantidad de luthiers. Además, ha traído maestros desde afuera, ha traído maestros, aquí estuvieron en los años 80, el director de la escuela de Mittenwald, que creo ya fallecido, Carl Roy, y han estado muchos luthiers europeos y americanos, y hasta mexicanos, que no recuerdo ahora el nombre, pero entre los años 80 y 90 hubo un boom de, digamos, de formación y de conocimiento a través de esa escuela, ¿no? Eso ha hecho que haya muchos luthiers, muchos de ellos con formación, con una pequeña formación, la mayoría muy jóvenes, porque el sistema de orquestas, digamos, se dedica básicamente al muchacho, digamos, que no está encaminado en la vida, en la mitad en la juventud, digamos, en la adolescencia, y eso ha hecho que se formen una buena cantidad de luthiers. Y digamos, a nivel comercial no hay formación. Yo pienso que aparte, o sea, el conocer del oficio y de los procesos no nos dice que podamos ser unos buenos comerciantes. O sea, el marketing de lutería debe ser aprendido por el luthier o tener a alguien que lo maneje. Por lo general, por ejemplo, en mi caso, yo trato de que la persona que me compre el instrumento que estoy vendiendo se enamore del instrumento. Se enamore en el sentido de cómo le funciona, cómo digamos, le funciona a nivel sonoro y cómo le funciona a nivel ergonómico. Y ese enamoramiento hace que lo puedan comprar, ¿no? Que lo puedan adquirir y que además puedan estar, digamos, contentos. Es decir, no surjan defectos del trabajo o críticas al trabajo a través del músico, críticas al trabajo que tú realizaste, ¿no? Entonces, el nivel comercial en Venezuela, yo pienso que el 80% de los luthiers tienen, digamos, una carencia de formación para saber vender sus instrumentos, ¿no? Esa carencia de formación creo que tiene que ver también porque la formación, digamos, académica o formal de bachillerato o universidad, muchos de ellos no la tienen. Claro, yo estoy hablando casi exclusivamente del sistema de orquestas porque, digamos, es el que más luthiers ha formado en Venezuela, ¿no? Los que yo le comenté que estudiaron en Cremona, casi el 80% comenzaron con nosotros en el sistema y después vieron
digamos, conseguir un sistema, digamos, una referencia internacional de trabajo y fueron a estudiar a Cremona. En general, digamos, el problema, digamos, de estrategia para que mejore, digamos, la situación o mejore la información de los luthiers, ¿no? Tiene que ver, creo yo, con tener una institución totalmente neutra, es decir, que no sea una institución estatal, sino un gremio que pueda impulsar, como el caso de Argentina, como habló el colega Malarino, que pueda organizar exposiciones y pueda fomentar la parte de marketing, digamos, de enseñar el trabajo de los luthiers y de los arqueteros, porque yo también construyo arcos, pero enseñar, digamos, el trabajo que realizamos para poder con eso, digamos, tener una ventana a los músicos mayor y así puedan llegar digamos, a una mayor cantidad de profesionales y sean vendidos los instrumentos, ¿no? Que finalmente todo trabajo, así uno le apasione y en ocasiones no quiera desprenderse de algunos trabajos que hace, finalmente tenemos que vivir y para eso necesitamos vender nuestros trabajos, ¿no? Yo pienso que en general, muy resumido, esta es la situación de la lutería en Venezuela, ¿no? Paso a la colega Daniela. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y mucho gusto. Creo que la mayoría no los conozco. Hola, Cris. Creo que es la única que conozco. Bueno, yo soy Daniela Santoyo. Como había comentado Rafa, yo hago instrumentos de cuerda frotada, aunque estoy especializada en arcos y yo soy de acá de México, yo vivo en el norte de México, pero yo me formé en la Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes, que es como lo que se podría decir como la Escuela Nacional de Laudería aquí en México. Y bueno, aquí yo creo que una de las ventajas que tenemos en México para la laudería actual es justamente esa institucionalización que hay de la laudería. O sea, esta escuela, aunque en los años 50, en el 54, se funda la primera escuela de laudería en México con Luigi Lanaro, que duró más o menos hasta los años 70, cuando Lanaro se regresa a Italia, y que posteriormente se retoma para el 87, que se vuelve a fundar ya una escuela como licenciatura, esta vez, en la Ciudad de México, y para el año 92 la pasan a la ciudad de Querétaro en un proceso de descentralización. Esto es muy importante porque yo, por ejemplo, escucho lo que comenta Cristina sobre primero sobre una laudería de cuerda frotada muy reciente, pero también sobre ese problema que ella tenía de que ella necesitaba que la aceptaran en los talleres o como entrar en los talleres, porque en verdad ese sistema es muy complicado. O sea, el sistema de aprender en talleres y como mujer es todavía más complicado, ¿no? Entonces, el hecho de haber una institución, de haber una escuela de laudería, te evita de cierta manera, aunque sí llega a haber un cierto machismo en las instituciones también, pero sí te evita ese proceso de tener que ir a tocar puertas a talleres, a pedirle a la gente que te enseñe, ¿no? Porque es como pues una decisión que uno toma como cuando acaba, bueno, aquí en México le decimos bachillerato o educación preparatoria, que uno la termina entre los 17 y 18 años, y así como uno decide estudiar medicina, una carrera en medicina, aquí en México tienes la opción de, como yo la tuve a mis 17 años, de decir, pues yo quiero estudiar una carrera en laudería y dedicarme a los instrumentos musicales. Y eso ayuda muchísimo. Bueno, estoy viendo que ya la llamada termina en 10 minutos, entonces entramos al link que mandó Rafa. Perdón, Daniela, disculpas que te interrumpa. Sí, dale. Nos quedan 10 minutos, de los cuales, si querés, dispongamos de 5. Después nos pasamos, le cuento a los que han entrado recientemente, en el chat
tenemos el nuevo link de la siguiente sala. Le damos otros 5 minutos a Daniela y ahí abrimos la parte de preguntas, del diálogo, digamos. ¿Te parece bien? ¿Te parece, Daniela? Claro, claro, sí, nada más me avisan porque yo luego me Yo te suelto. aviso cuando Se me falte eleva el tiempo. y nos mudamos. Claro, claro, gracias. Bueno, entonces, continuando un poco esta idea, yo creo que el hecho de que haya una institución a cargo de la educación de la laudería y una institución que aparte te da un título, por ejemplo, yo en mi caso, yo estoy estudiando una segunda maestría. Mis maestrías las he enfocado las dos en estudio de la laudería, una en estudio de la laudería y en otro en estudio de la arquetería. Pero es una posibilidad que uno tiene gracias a este sistema institucionalizado, ¿no?, al que pertenecemos. Yo creo que una de las desventajas también que existe de que haya un sistema institucionalizado es que sentimos que o dejamos toda la obligación a la Escuela de Laudería, por ser una escuela nacional de laudería, de que se encargue de difundir, de hacer todo el trabajo, y entonces uno como laudero a veces no quiere hacerlo, ¿no? A mí me tocó, yo egresé en el año 2012 de la escuela y a mí todavía me tocó mucho hacer esta labor de ir a dar conferencias gratuitas a niños, a jóvenes, a orquestas, sobre la importancia de tener un buen instrumento musical, sobre qué es lo que tienen que observar en un instrumento antes de comprarlo, sobre cómo cuidarlo y cómo darle mantenimiento, incluso hasta sobre cómo darse cuenta también de lauderos o pseudo lauderos que les decimos fraudulentos, porque también existe eso, ¿no? Personas que de repente se les ocurrió un día que quieren hacer laudería y lo hacen muy mal y luego terminan muchas personas estafadas, ¿no? Entonces, esa labor que empezamos a hacer varios compañeros, que empecé a hacer yo y también desde generaciones anteriores, ayudó a que al día de hoy yo veo que ya hay un mercado mucho más establecido, un mercado mucho más formal, o sea que los músicos aquí en México en su general tienen esa educación de conocer sus instrumentos, de llevarlos al laudero, de preocuparse por tener instrumentos de autor y bueno, y en mi caso también poco a poco se ha ido también abriendo ese mercado de los arcos, ¿no? Porque también a mí una de las cosas que me dio mucha curiosidad, por la cual también yo decidí dedicarme a los arcos, era la cuestión de que yo veía músicos con sus instrumentos de laudero, instrumentos muy buenos, muy bonitos y tocando con arcos muy malos de fibra de carbono o chinos o arcos horrendos, entonces no estaban explotando el potencial de sus instrumentos y esto también era porque hasta hace unos pocos años habían unos 3, 4 arqueteros en el país, ¿no? Entonces, esa búsqueda también de empezar a abrir un mercado que de cierta manera había estado un poco olvidado, también fue importante como para cerrar este ciclo de músicos que tengan buenos instrumentos, pero también que puedan acceder a tener arcos de calidad o arcos también de autor, ¿no? Sin tener que comprarlos en Italia o en Estados Unidos con precios que tal vez, como dice Julio, pueden ser más caros, ¿no? Pero eso también yo creo que en un sentido comercial ha restado como cierta competitividad económica de los mexicanos, al menos, para salir al extranjero. Creo que hemos acostumbrado a un mercado mexicano, o nos hemos acostumbrado a un mercado mexicano que paga cierto precio, y ya cuando queremos salir a un mercado internacional, siempre tenemos ese dilema de en qué precio deberíamos dar nuestros instrumentos o nuestros arcos ya en un mercado internacional que paga diferente y que incluso si tus instrumentos son de menor valor o tus arcos son de menor valor, los ven también como algo malo, ¿no? O sea, que tú dices, bueno, es que a mí eso es lo que me pagan aquí en México, ¿no? Pero si tú los ofreces a ese precio en Estados Unidos, sí puede llegar a decir, pues entonces tu arco tal vez no es tan bueno, ¿no? Porque lo estás dando a ese precio, ¿no? Entonces, sí es un dilema esa competitividad, ya en un ámbito internacional, de competir con los precios. Daniela, te propongo que le demos continuidad, nos quedamos ahí en ese punto de la valoración en respecto a nuestro entorno y qué pasa cuando salimos fuera del país. Claro. Y a todos los invito a que se fijen en el chat, en los mensajes de este encuentro. Yo copié varias veces el mismo link
a medida que iba ingresando gente, o sea que todos tienen ese link. Les propongo que nos mudemos ahora. Gracias, Rafa. Gracias. Bueno, entonces seguía en esa idea de competir en el ámbito internacional, que yo creo que es uno de los puntos que todavía nos falta trabajar, al menos en la laudería en México, y yo creo que en general, tal vez en grandes partes, igual al rato lo podríamos debatir, no sé cómo sea en otros lugares. Y cierta parte de eso yo creo que tiene que ver, al menos en el caso de México, en lo que me llevaría a la última pregunta que nos comentaba Rafa, de las medidas que se pueden implementar. Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad, de cosas que se pueden mejorar en la laudería en México, y entre ellas, algo que a mí siempre me ha gustado y que siempre he admirado mucho, es el caso de Argentina, que cuentan con su asociación Argentina de Luthiers, algo que aquí en México no tenemos. Así como me parece que también tienen una cámara de constructores de instrumentos musicales, algo así. Y eso yo creo que son los primeros pasos que uno puede hacer para empezar a primero formalizar, a unir al gremio de lauderos en un país, para empezar también, por ejemplo, a tratar estos temas de cómo competir en el extranjero, de cómo establecer también precios internacionales, que yo creo que es algo sumamente importante. Y también para evitar justamente también lo que hablaba de este tipo de personas que luego hacen fraude diciendo que son lauderos y al final no lo son, pero al no haber algo que lo regule, al no haber una asociación o no haber una cámara que pueda regular estas malas prácticas o que pueda unir a los lauderos, pues creo que sí estamos un poco difusos aquí en México, ¿no? Aunque tenemos una buena relación entre varios y nos vemos y platicamos y compartimos cosas, creo que no es lo mismo hacerlo de una manera informal como amigos o como personas como colegas, que hacerlo ya dentro de un ámbito ya más, más formal, como dentro de una asociación o dentro de una cámara, que yo creo que es algo importante. Otra cuestión también es la falta de estos eventos para difusión del oficio, como lo que comentaba Malarino, de este evento que ahorita están teniendo de lutería en Buenos Aires, que a mí me parece algo también bastante bueno. Aquí en México, nosotros creo que la Escuela de Laudería tomó ese papel en algún momento de hacer las bienales de laudería, que fue la primera en el 2001. A mí me tocó la última, ya fue trienal, que fue en el año 2008. Y que fue un evento bastante lindo. Yo estaba apenas en segundo año de la escuela y me permitió a mí conocer lauderos de Cremona que llegaron al evento, lauderos mexicanos que venían de otras partes del país y que pude conocer y que tenían mucha trayectoria y que a mí me sirvió mucho como estudiante, pero esa fue la última que se hizo y después de eso ya no se han hecho concursos, no se han hecho más que algunas exposiciones. Hubo unos encuentros que se llamaban Música, Madera, Laudería, que también se estuvieron haciendo y luego se pausaron y han tenido ahí algunos problemas, pero creo que sí, en ese sentido todavía nos falta mucho por tener más continuidad en este tipo de eventos para la difusión del oficio, para acercarnos también entre colegas, para hacer conexiones, para ver incluso los trabajos de otras personas, que es muy, muy interesante y uno aprende mucho de ver el trabajo de sus colegas. Y es, por ejemplo, algo que sí sucede en la laudería de guitarras. Aquí en México está Paracho, que es el lugar donde está la mayor población que hace guitarras y que tiene esa tradición, lo hacen en verdad por tradición. Son familias de muchos años de constructores de guitarras y que ellos sí cada año tienen su concurso y tienen su encuentro de guitarreros, conciertos y todo, y son muy, muy organizados en ese sentido. Y que no lo hacemos nosotros los de laudería de cuerdas, que también es un poco triste que estamos como de cierta manera segregados, que está por una parte la laudería tradicional, que hacen instrumentos para la música tradicional mexicana, está por otro lado, están los guitarreros, que tienen su propio mundo, organizaciones y todo, y por otro lado estamos todos los de cuerda frotada, que estamos ahí también medio
dispersos por el país, ¿no? Entonces yo creo que esas serían como las cosas que se podrían mejorar y que si se mejoraran serviría mucho. Y por último, ya nada más para cerrar, pues también empezar a abrir puertas, como este tipo de eventos, entre colegas también internacionales. Yo creo que como latinos, tenemos que hacer más conexiones, y ayudarnos también entre nosotros, compartir más conocimiento y no quedarnos como cada quien en su trinchera luchando, porque creo que tenemos problemas muy comunes y que si los afrontáramos juntos, tal vez esto sería un poco más sencillo. Y ya sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, y muchísimas gracias a cada uno de los colegas que han estado en la primera parte del encuentro exponiendo sus miradas. Yo anoté algunas cositas de lo que cada uno decía, y de alguna manera las puedo resumir. Por un lado, la educación, y por el otro lado, la promoción comercial. Y en particular, cuando hablamos de la promoción comercial, anoté que me pareció buenísimo aprender a vender desde el amor. Yo lo puse así, desde el amor, Nelson, porque me pareció que cerraba por ese lado. Es decir, ¿por qué digo desde el amor? Porque lo que nosotros proponemos es que vos, X, te enamores de este instrumento. Y entonces esa valoración también cuenta, porque yo pienso, siempre lo charlamos, siempre, todo el tiempo lo charlamos. ¿Qué hubiera sucedido en el siglo XVII? ¿Qué hubiera sucedido en Latinoamérica, en la Latinoamérica colonial? Que ya existía el oficio, como también lo existió en Europa. Es decir, ¿de qué manera se vendían los instrumentos? ¿Se vendían desde una etiqueta? Seguramente no. ¿Se vendían desde una tradición? No, porque no existía la tradición. La tradición nos la vendieron a nosotros siglo XX y nos dijeron, miren, esta es la tradición que viene de tal siglo, de tal época, con tales materiales, con tales formatos, con tal tipo de pegamento, etc. O sea, la valoración que hubo en aquellos momentos debe haber sucedido desde la emoción, desde el enamoramiento y, por supuesto, desde la identidad, que es otro punto que anoté, que es un poco lo que cierra Daniel cuando está planteando eso, ¿cierto? Nuclearse, de alguna manera encontrar nuestra identidad y nuclearnos, ¿sí? Lo que sucedió en Argentina no es nada del otro mundo, tranquilamente se puede hacer en cualquier país, y es más, yo creo que Julio, porque creo que en algún momento lo debemos haber charlado, cuando Julio viajó a exposiciones internacionales en Europa, en Estados Unidos, esa cosa de decir, bueno, ¿y por qué no soñemos a ir como bloque, a caer como bloque a esos lugares? Porque de hecho, de alguna manera, siempre fue nuestro pensamiento aquí. Es decir, para nosotros es mucho más fácil si vamos juntos. Cada uno de nosotros, creo, Julio, que vos compartís la idea, hemos crecido y muchísimo gracias a que nos conocimos y a que trabajamos juntos. Solo el camino capaz que lo hacíamos igual, pero íbamos a tardar un poquito más, íbamos a tropezar con esto que cuenta Daniela, los lauderos van por allá, los de cuerda flotada por acá, etc. Bueno, tomé un poco las ideas como para cerrar entonces las 4 hermosas exposiciones y les doy el micrófono abierto a que les pregunten lo que quieran los participantes. Hola, buenas tardes a todos. Soy Emiliano, argentino en México. Hola, Daniela, también vivo aquí en Querétaro. Aprovecho a ti para consultarte. También puede involucrar a Julio, que conozco el trabajo de los dos. ¿Cómo ven a término futuro el reemplazo de materiales muy tradicionales, ébano, marfil? En tu caso, Daniela, por ejemplo, digamos, el uso de la semilla de tagua para reemplazar otro material. Y lo mismo que va a pasar en algún momento con la madera. No sé cuándo llegará un momento que nos van a llamar de Brasil diciendo el Pernambuco no se exporta más. Exactamente como pasó con el alerce hace muchos años en Argentina, digo que tanto Chile o Argentina ya no se puede cortar. ¿Cómo nos enfrentamos a eso, o a su caso, esto para todos?
qué es lo que estamos haciendo para ver esta sustitución de un material por otro. Claramente que hay un mercado que, para el caso de las guitarras, que dice, no, yo, los diapasones, los pastiles son de ébano, si no, no puede ser un violín, si no, no puede ser una guitarra clásica. ¿Cómo estamos enfrentando o cuáles serían las herramientas para empezar a afrontar este cambio que, estemos de acuerdo o no, va a venir? Bueno, ¿puedo contestar primero yo? Hola Emiliano, mucho gusto. Bueno, lo que tú comentas del Pernambuco de Brasil, eso desgraciadamente ya está pasando. Justamente este mes de noviembre va a haber una convención del CITES en Panamá, donde se va a analizar una propuesta del gobierno de Brasil que ya está pidiendo definitivamente que el Pernambuco brasileño sea completamente ilegal, ¿no? O sea, ya va a entrar en un apéndice donde está el marfil, donde está el carey, donde están todos este tipo de productos vegetales o animales prohibidos, ¿no? Por mi parte, yo me siento un poco tranquila porque ya tengo aproximadamente unos 5 años trabajando con maderas alternativas. Yo trabajo mucho con un tipo de, que le llamamos Pernambuco caribeño, que en verdad, es de la misma familia de Pernambuco, pero aunque su nombre en verdad es Chacteviga, es una madera que se da en la zona maya. Y que es una madera que a mi parecer tiene una respuesta, incluso físicamente, visualmente es muy parecida al Pernambuco, es nada más un poquito naranja, pero incluso hay Pernambuco de ese mismo color, y que ha funcionado bastante bien. Entonces, yo sí he apostado mucho por el uso de maderas alternativas. Me falta investigar un poco más, he investigado con otras maderas como el palo de Campeche, que la verdad no me gustó mucho el resultado. He visto arqueteros que ahora con toda la prohibición de Brasil, de repente empezaron a decir, ay, encontré una madera que se llama Cataloche, que salió buenísima, y en verdad el Cataloche tenemos mucho tiempo usándolo aquí en México, le llamamos el ébano mexicano, y que a mi parecer no me llama tanto la atención para construir arcos, pero sí como un sustituto para los talones, para el ébano. Incluso se ha llegado a usar para diapasones de guitarra junto con el granadillo, y otras maderas también duras que se dan aquí en México. Y bueno, yo creo que uno no debe cerrarse a esas posibilidades. A veces lo complicado es un poco el mercado, pero es una cuestión, como les decía antes, de educar también. O sea, creo que es algo que no hacemos tanto, pero que sí nos corresponde como profesionales educar a nuestro mercado, ¿no? E irle enseñando, irlo llevando paso a paso. Así como yo les decía que daba conferencias a los niños de cómo cuidar sus instrumentos musicales, también me ha tocado mucho explicarle a músicos por qué hay que apostar a otras maderas y no cerrarse, porque me dicen, pero es que yo quiero que sea de Pernambuco brasileño. Y yo, bueno, pues sí, qué bonito, pero mira, esta otra madera, mira cómo se ve, les enseño fotos de arcos que ya he hecho con esa madera, les digo, mira, es que pruébala, tiene estas particularidades físicas, puedes tener un arco con esta respuesta. Y entonces todo eso es un poquito irles cambiando muy sutilmente y muy lentamente el chip para que digan, bueno, está bien. Y la prueban, y la verdad es que no tienen ningún problema, porque ni el timbre cambia, ni la respuesta cambia, ni la sensación. O sea, puedes tener un arco en verdad de una calidad igual que un arco de Pernambuco con una madera alternativa. Solo hay que decírselos, y como que ellos acepten esa idea. Aquí también, por ejemplo, hay una chica, de hecho ella está en Querétaro, que se llama Getsemani Vite, y que hace poco hizo una tesis sobre el uso de maderas mexicanas para construir un violín, y construyó un violín me parece que, ya no me acuerdo qué maderas fueron, pero bueno, el chiste es que yo vi la foto del violín y dije, es que, o sea, tú me dices que es otra madera, pero pues igual nada más porque el fondo no tiene mucha flamita y sí se ven ciertas vetas diferentes, y ya sí lo ves muy a detalle si te das cuenta de la diferencia de maderas, pero la sonoridad, el timbre, la respuesta del instrumento, la verdad es que no le pide nada a cualquier instrumento de arce o abeto europeo, ¿no? Entonces, es más que nada esa tarea de, uno, hacerlo, dos, también tomarse el tiempo de experimentar, porque van a haber muchas cosas fallidas. Yo te digo, hice muchos arcos fallidos intentando que el palo de Campeche funcionara, y al final me resigné a que no funcionaba.
Y la tercera, pues esa labor de poco a poco irlo introduciendo, ir enseñándole a la gente que hay otras maderas, que hay otras alternativas y que en este momento en el que estamos, pues también hay que apostarle a lo que sea más sustentable, para, pues no nada más para un país, sino también para todo el mundo. Y ya no sé si alguien más quiere decir algo. Nelson, tu micrófono está apagado. Ya me acabo de dar cuenta. En mi caso, yo he trabajado en el caso de arcos, he trabajado con maderas alternativas que investigó mi padre durante muchos años aquí en Venezuela. Algunas sé el nombre científico, otras no. Hay una madera del Amazonas que le llaman palo sangre, que es una madera de color rojizo y que casi sin poro, que funciona, tiene buen nervio, funciona muy bien hasta para trabajar, no tiene fibra encontrada, es una buena madera. Trabajó muchos años con balatá, pero el balatá depende casi de la zona que sea el balatá, porque hay unos arcos que no sirven para nada, es decir, cuando elaboras la baqueta, y hay otros que funcionan muy bien. Aquí hay una fruta, el níspero, no sé cómo se llama en otras partes de América Latina, que no es el níspero japonés, que es chiquitico, es una fruta redonda de color marrón por fuera y por dentro es color como anaranjado y sabe como a canela. El árbol de esa fruta da muy buenos arcos. Cuando usamos maderas alternativas, el problema que yo he tenido en el caso de los arcos es un poco la densidad. Es decir, hay maderas que sirven para arcos de violín y no para arcos de cello. Hay maderas que no sirven para arcos de contrabajo porque al ser más gruesa, el peso que tiene el arco es brutal. Entonces, sí, eso hay que trabajarlo. Digamos, hay que investigar y tratar de hacer, digamos, tener una conclusión. La dificultad que yo veo en la investigación de las maderas es que no es de uso comercial. Entonces, no siempre consigues maderas del mismo sitio y a veces la misma especie sembrada en otro lado tiene un resultado completamente diferente. Por ejemplo, en Venezuela, aquí hay la misma especie del palo pernambuco, la Cisalpinia chinata. Y aquí se llama cartán. Es una madera similar, pero mi padre tuvo que hacer algunos trucos, digamos, de técnicas para curvar el arco para que lograr un poco más de resistencia a la madera, ¿no? Aparte del proceso de secado para poderlo hacer. Entonces, sí hay alternativas en el caso de los arcos. En el caso del talón, de la nuez, aquí en Venezuela hemos probado con un boxwood, una madera que parece plástico, que no se ve veta ni nada, que aquí le llaman palo marfil, que es oriunda de Maracaibo, de la frontera con Colombia, y lo difícil es que es un arbusto, no es un árbol grande, entonces en ocasiones es difícil conseguir la dimensión o conseguir parte del duramen, que es la madera más dura, más resistente para la elaboración del talón. En el caso de los instrumentos de cuerda frotada, aquí el sistema de orquestas hizo algunas pruebas con caoba y cedro que funcionaron mejor en, digamos, en instrumentos un poco más grandes, ¿no? La dificultad básica es un problema de resistencia. El combado y todo eso son instrumentos que se quiebran muy fácilmente y tienen, digamos, una vida útil muy corta, ¿no? Digamos, otras alternativas. Yo he visto en el caso de los arcos, he visto a algunos arqueteros brasileños hacerlo con un tipo de plástico de colores, la nuez, por ejemplo.
para tener una alternativa diferente. En mi caso, yo he trabajado hasta con tortuga carey, no ahora, ¿no? Y de hecho en la casa, todavía en el taller me quedan partes de tortuga carey y todo eso, que no sé qué hacer con ellas, porque hacer algo con eso no lo puedo vender, ¿no? Entonces, claro, las alternativas tienen que ser hechas, pienso yo, no de un punto de vista, que es lo que hablábamos en la anterior parte, de un punto de vista individual, sino yo creo que los gremios pueden ayudar a eso, porque vemos, por ejemplo, el caso de Joseph Courtin en Estados Unidos, que trabaja en colaboración con algunas universidades y conservatorios y logra hacer con, digamos, profesionales de otras áreas, investigación sonora, investigación sobre alternativas y compartir conocimientos, independientemente de, digamos, del estatus del luthier. Él ha logrado, y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer en América Latina. Tratar de que las reuniones sean para lo que estamos haciendo ahora, compartir conocimientos, ¿no? Y los conocimientos, muchas veces los procesos, no hay procesos malos o buenos, sino lo importante es el resultado. Si el resultado es óptimo, todo proceso es útil, ¿no? Hablo de procesos que tienen que ver con la construcción de los instrumentos. Entonces yo pienso que esto que estamos haciendo hoy es una ventana, digamos, muy útil para eso, para el conocimiento. Lástima que no puede ser por mucho tiempo, primero porque los que nos están escuchando se cansan y después que esto es una profesión práctica y digitalmente es muy difícil aprender algo, a menos que seas una persona que tiene muchos años en la profesión y puedas lograr, digamos, entender el proceso si está bien explicado digitalmente. Bueno, como que me extendí mucho. No, para nada, está perfecto el aporte tuyo. Yo quiero agregar una cosita, la experiencia de la diplomatura que llevamos adelante con la Universidad Nacional de las Artes está buscando esto, exactamente esto que vos decís. Es decir, cuando planteamos la diplomatura, no estamos planteando como, por ejemplo, pasa en Tucumán o en Querétaro, enseñar el oficio, sino que lo que buscamos es abrir el juego a compartir conocimientos entre aquellos. Y como decía Julio, no importa ya la experiencia, podés tener 10, 20 o un año en la lutería. Sí, sí. Importa tu experimentación y compartirla, y verla, y debatirla, y llevarla para acá, llevarla para allá. Y de esa manera empezar a buscar los nuevos paradigmas, porque sí o sí tenemos que encarar la lutería del siglo XXI. Claro, que ya tiene que despegar de algunos conceptos que... A ver, conceptos como los que decía Cristina, los de género. Hay que despegar de ahí, por ejemplo. Eso ya es un tema que a nuestro juicio me parece que ya está. Ya no tiene sentido seguir hablando de la inclusión. No, la inclusión ya se dio, punto. Y vamos para adelante. Y sigamos avanzando en nuevas cuestiones. Ahora, lo de los materiales que dice Emiliano, ciertamente es algo que se nos viene encima. O tenemos una pandemia de 50 años y entonces se regenera el planeta, como empezó a regenerar, o tenemos que empezar a pensar en nuevos materiales. Y tenemos que educar al músico para que entienda que también hay nuevos materiales que pueden lograr sonoridades. Y ahí está la experimentación. ¿Qué tipo de sonoridad lograremos, ¿no? Yo no sé si Cristina o Julio quieren agregar algo a esto, si no... Sí, a mí me gustaría agregar algo desde el punto de vista de las guitarras. Con las guitarras se viene experimentando con maderas alternativas desde hace muchísimos años. Acá en Argentina, en la década del 40, se editó una investigación
de un hombre llamado Ricardo Muñoz, que ya proponía maderas alternativas para guitarras, y los guitarreros argentinos las vienen haciendo hace muchísimo tiempo. Nosotros las utilizamos, y la mayor traba que tenemos es comercial. Y por lo menos la situación que yo encontré para solucionarlo es justamente aprovechándolo desde lo comercial. En mi caso, las maderas internacionales, las maderas estándar internacionales para la guitarra clásica, las propongo con un valor de instrumento menor al de las maderas alternativas. O sea, mis instrumentos con maderas alternativas son más costosos. Entonces las valoro desde mi oferta. Y funciona. Años atrás hacía al revés, porque yo las pagaba menos, no las tenía que importar, y nadie las quería comprar. Y ahora las veo. Creo que desde lo personal uno puede hacer cosas, pero acá nosotros tenemos la suerte de trabajar realmente en grupo hace muchos años, y estos son temas que tratamos en la Asociación Argentina de Luthiers, en CAFIM, que es la cámara que mencionaba Daniela, es la cámara de fabricantes de instrumentos musicales de Argentina. Yo soy parte de ambas instituciones, y realmente se trabaja muchísimo para mejorar la actividad en lo que sea. En este caso, las maderas alternativas, pero prácticamente todo. Yo creo que todo se resume en trabajar en equipo. Es mucho más fácil que hacerlo individualmente. Cedo. Cris, ¿querés hacer algún aporte sobre este tema? Sí, quería comentarles también que afortunadamente hace 4 años vengo trabajando con un compañero de la Filarmónica de Medellín, y empezamos a fabricar un violín en comino crespo, que es una madera nativa de acá de Colombia, que también tiene una flama y unos crespos, unos visos muy bonitos. Entonces fue muy interesante porque, bueno, empezamos a trabajar con una madera nativa, una madera colombiana, y nos dimos cuenta pues que la densidad es muy parecida a la del arce. Entonces, ese violín se le hicieron varias pruebas de sonido, y en este momento está en Francia sonando, está en la orquesta. Entonces, es muy bonito poder también compartir eso de que sí se pueden hacer violines de buena calidad, violines sonoros, con maderas que estén a nuestro alcance, porque aquí en Colombia traer un pedazo de madera es muy complicado, o sale muy costoso, hay que traerla de Europa, de Estados Unidos, en fin. Entonces, y ahora que vengo con lo del diplomado, conversando con Rafa, con todo esto del diplomado, me estoy empezando a interesar mucho realmente por lo que tenemos acá, por las maderas que podemos reemplazar de cierta forma, y así podemos generar una mayor capacidad, educar con los mismos recursos que podemos tener alrededor. Entonces, me parece importante que de pronto podamos, no sé, coger el conocimiento que tiene Daniela con la experimentación de las maderas para arcos, empezar a darnos de pronto algunos datos, o sea, cosas como más específicas, con Malarino, maestro, que nos hable un poquito sobre sus experiencias y qué tipo de madera, si en Argentina se llama de tal forma, aquí en Colombia cómo se llama o cómo la podremos encontrar, como para generar entre nosotros mismos un banco de datos y ampliar como este mundo de la lutería. Bueno, al respecto, ponemos a disposición de todas aquellas personas que están presentes aquí ahora y que no forman parte de la Diplo, de la biblioteca que armamos en la Diplo, donde ahí hay bastante material interesante, no solo de Argentina, sino de otros lugares,
inclusive material compartido por la maestra Daniela, por el maestro Nelson, y digo, nada, está disponible, está en un drive, o sea que simplemente se tienen que poner en contacto y se los compartimos, ¿sí? Cualquiera de los que participamos en la diplomatura tenemos acceso como para compartir ese material. Eso sería bueno. Por otro lado, también les planteo una inquietud que la venimos charlando aquí nosotros, y que es esta cosa de decir, bueno, ¿por qué no empezamos a editar esos materiales? Y cuando digo editar, digo a publicar. Buscar fundaciones, buscar una editorial, si de repente en otros países tienen la posibilidad. En Argentina, lamentablemente, estamos en una situación donde está medio difícil, y entonces tenemos que apelar tal vez a alguna fundación extranjera que se interese, pero tranquilamente podríamos empezar a editar material, porque yo vuelvo sobre lo mismo. Si nos fijamos en los materiales y en los planos que utilizamos habitualmente, sea desde un aerófono hasta los instrumentos que todos aquí construyen, y por lo general estamos viendo cosas de siglos anteriores, sin desmerecer, sin que eso signifique que está todo mal, que lo anterior está mal. No, yo digo esto, empecemos a editar nosotros para el futuro, fabricar el futuro. Es decir, los futuros colegas que tengan un material nuevo, que ha sido de alguna manera masticado por nosotros y que les pueda servir entonces para seguir avanzando hacia esos nuevos paradigmas. Yo lo tiro, lo planteo, lo propongo, y ojalá que se pudiera dar. Y inclusive digo esto, si en algún país, acá hay gente de los países hermanos del Perú, del Ecuador también, de Chile también hay un colega presente, digo, si en algún país tenemos mejores posibilidades, seguramente cualquiera está mejor que Argentina, digo, vamos ahí, hagamos punta ahí, hagamos clavemos ahí la bandera, y entonces vamos todos con quien sea, y empezamos a aportar, porque es urgente también que juntemos esa información, ¿no? Bueno, los participantes, preguntas, aportes, adelante. Andaba por ahí Carlos, director de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Córdoba. ¿No querrás hacer alguna pregunta? Qué silencio. Bueno, a ver, yo les voy a hacer entonces una pregunta a cualquiera de nuestros 4 invitados, y después, bueno, si ya no tenemos más preguntas por hacer, tal vez está bueno cerrar nuestro encuentro. La pregunta que yo quiero hacerles es la siguiente, sin que empezamos a discutir acerca de la política, aunque todo es política, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Somos seres políticos. ¿Qué política piensan ustedes que su país, su región, o tal vez la patria grande, América Latina, debería implementar en nuestro campo? Tiraste una pregunta muy difícil, Rafa. Es muy complicado pensar es muy complicado pensar en políticas posibles cuando conocemos nuestras realidades. Y pensamos en situaciones más utópicas, creo que lo primero que debería ocurrir en cada región es que se logre un espacio de reunión que se puede dar por asociaciones o cámaras, un espacio de formación institucionalizado que se puede dar con escuelas nacionales,
y un espacio de comercialización que se podría dar con ferias o exposiciones. Y luego de eso, si esos lugares se generan y se crean en cada espacio, en cada país, digamos, creo que la vinculación sería importantísima. Digamos, la invitación, supongamos, en la muestra que hacemos en Argentina, invitar y participar a miembros de otros espacios, de otros países. Lo que ocurre es que cuando lo pienso desde la práctica concreta, acá, por ejemplo, se nos haría imposible invitar gente y solventar los traslados, las estadías y demás. Y conseguir apoyo del gobierno para que eso ocurra, más difícil aún. Pero creo que las políticas, más que nada, son poner en práctica todas las cosas que mencionábamos antes como oportunidades. Por lo menos eso es lo que yo veo. Bueno, yo creo que, bueno, así como también, como dice Julio, o sea, esas políticas como de intercambio, como de unión, pero yo creo que no solo entre, o sea, hay como, bueno, yo veo que hay como ciertos pilares, ciertos países, por ejemplo, Argentina, que ya tiene como una laudería consolidada, también en México, como dice esta Cristina, también en Colombia se empieza a hacer algo, en Venezuela, pero... por ejemplo, algo que yo he visto es que siempre estamos dependiendo también de la llegada de extranjeros a que vengan a un lugar a enseñar a hacer la laudería. O sea, pasó en México con Luigi Lanaro, como les había comentado, pasó en Argentina con Alfredo de Lungo. O sea, siempre es un extranjero que llega y enseña. Y está bien, porque tal vez en ese momento no habían las herramientas que ahorita tenemos de globalización o de intercomunicación para poder hacer otras cosas. Pero, por ejemplo, hay otros países que también tal vez no los volteamos a ver tanto por ser tal vez países más pequeños, y que también tienen una necesidad de enseñanza, de laudería, de compartir conocimientos, de hacer esos lazos, y que, por ejemplo, también han venido otras instituciones y que son las que terminan cumpliendo ese papel, como por ejemplo Luthiers Sans Frontières, que ha ido a Haití, que ha ido a Cuba a formar talleres, y a veces yo me pregunto por qué nosotros no lo hacemos, o sea, nosotros como latinos, que de cierta manera, por ejemplo, en México, en Argentina, como les decía, que ya tenemos una trayectoria, ¿por qué nosotros no tomamos también ese papel de decir, bueno, vamos a hacer brigadas, vamos a hacer de cierta manera este tipo de encuentros o este tipo de talleres en El Salvador, en Cuba, en otros lugares, tal vez, por ejemplo, ustedes en Argentina hay países que les quedan más vecinos, a nosotros de México me queda, por ejemplo, yo voy mucho a Cuba y yo estoy intentando también aportar un poco a los talleres que hay allá o los colegas que tengo allá, lauderos, pero más que nada eso, ¿no? O sea, no esperar a que vengan siempre de otros países europeos o de Estados Unidos a enseñarnos a hacer las cosas, sino nosotros también formar esos lazos de fraternidad, porque aparte también es mucho más sencillo que vaya alguien a darte el taller en español que estar ahí, no todos hablan inglés, no todos hablan francés, ¿no? Y siempre es ahí como ese relajo de que vienen y entre que ellos intentan hablar español, entre que nosotros intentamos entender su idioma nativo, cuando vemos personas que hablamos el mismo lenguaje, que estamos más cerca y que podríamos como ayudarnos, ¿no? Entonces, como no nada más ver a los países, a los que estamos, por ejemplo, aquí, que dice Rafa que hay gente de Perú, sino también voltear a ver a otros lugares donde también se necesita la laudería, porque donde hay música se necesita la laudería. Y siempre se terminan los mismos músicos buscando a ver cómo le hacen para tener en punto sus instrumentos o para tocar con sus instrumentos así como está. Y yo creo que no, hay que acostumbrarnos a eso, y no verlo como algo normal, que el músico tenga que ver ahí, buscar o que haya como una laudería emergente, ¿no? O sea, la laudería debería existir en todas partes y si nosotros ya la tenemos, pues hay que compartirla. Claro, y entonces tiro otra bombita y se las dejo picando también. ¿Por qué no
así como veníamos charlando que en las exposiciones de ustedes ha quedado muy claro que tenemos que de alguna manera repensar cómo vendemos. Y está bien, el término vendemos es comercial, ciertamente. Ahora, si no disponemos de políticas gubernamentales, sea el país donde estamos, que no nos permiten llevar adelante esos proyectos, y tendremos que venderle el proyecto a aquellos que prefieren pagarle a una persona de Francia, Alemania o donde fuere, y decirle, mirá, estamos nosotros aquí y hablamos el mismo idioma, va a ser todo mucho más fácil y tenemos un sentido de patria grande que nos permite llegar de otra manera. Digo esto, capaz que también tendríamos que empezar a pensar proyectos que interactúen esas mismas brigadas, está buenísima la palabra, tanto, esas mismas brigadas, hacerlas de manera colectiva también desde diferentes países, porque quizás tengamos la posibilidad de armar una selección, por así decirlo, en América Latina, que permita vender mejor esta idea, ¿no? De hecho, bueno, nosotros en Argentina lo hacemos a los ponchazos desde hace mucho tiempo, como decía Julio, con la asociación estamos llegando a lugares donde nunca, jamás imaginó Argentina que iba a llegar un taller de lutería y generamos esa movida, ¿no? Pero ¿por qué no hacerlo también a nivel países de la región? Yo creo que, no, bueno, no sé. Fíjense, yo creo que, claro, las políticas del punto de vista estatal deben estar del punto de vista de importación o de selección, crear el ambiente para la selección de madera para lutería, para que a nivel comercial en todos nuestros países, como igual hay en Argentina, digamos, se pueda hacerlo más asequible desde el punto de vista lo que se tenga que importar se importa y lo que tenga que hacerse en el sitio se hace, pero que faciliten eso, ¿no? Que eso es lo que pienso en donde se debe meter el Estado, porque todo lo demás yo pienso que lo debemos organizar nosotros como gremio, porque si el Estado se mete, vamos a tener una camisa de fuerzas en algunas cosas, ¿no? Entonces, en el área de formación o X, ¿no? Pero del punto de vista de materiales, de formación para que nuestros compañeros puedan, digamos, tener un poquito más noción de cómo realizar el marketing de sus instrumentos, de acuerdo a nuestras experiencias, ¿no? Y también de acuerdo a experiencias de otros productos. No solamente, digamos, ver el instrumento musical como un producto de venta. Y claro, un producto de venta artístico, ¿no? Porque es producido a mano, no es fábrica, no es en masa. Eso es muy importante y yo creo que solamente ahí se debería involucrar el Estado. Pues bueno, yo les cuento un poquito. Aquí en Colombia, el Estado yo creo que desconoce mucho qué es la lutería, realmente, porque aquí todo se maneja muy político, realmente. Y la única institución, bueno, aquí cuando yo inicié, fue una institución del Estado el que empezó con el proyecto de lutería acá en Medellín. Pero lastimosamente, después de que el maestro Nobre Nelson se fue de aquí de Medellín, del proyecto, realmente no evolucionó. Se quedó estancado y pienso yo que antes se cayó por los mismos egos de los luthieres que habían acá, de los poquitos que habían, que realmente no se quisieron unir. Entonces ese hecho de que
vamos a un lugar, cogemos conocimiento, pero no nos unimos, sino que cada uno se va para su taller. Entonces genera que haya también un desconocimiento ante el Estado, ante las partes públicas, porque no hay una fuerza, no hay una voz que se haga oír, porque todos nos volvemos muy individualistas. Y la única entidad en este momento que está manejando la lutería es una entidad privada, que tiene convenios con Italia. Entonces, para tú lograr estar en un cupo de esos o estar en un taller era prácticamente pues una odisea, era para muy poquitas personas. Ahora la Fundación Salvi se hizo convenio con una universidad privada en Colombia, pero ir a esa universidad, pagar un semestre es demasiado costoso. Entonces se vuelve, la lutería de cuerda frotada se vuelve algo muy elitista, de cierta forma. Algo para un estudiante tiene que tener 8 o 10 millones de pesos, que es mucha plata aquí en Colombia, para poder pagar un semestre. En la única universidad que hay acá, que apenas la abrieron hace, póngale 2 años y mucho, apenas está formándose. Entonces, aquí yo sí pienso que aquí es muy complicado en este momento que los que somos luthieres de cuerdas frotadas, sobre todo, nos unamos, porque también hay otras personas que han ido al exterior, han ido a Italia, otras chicas, pero realmente uno espera poder como, bueno, tener un poquito de contacto, de conversación para poder ampliar sus conocimientos. Claro, tú estuviste en Europa, qué rico poder aquí interactuar, intercambiar ideas, pero no, como te digo, aquí cada uno es metido en su propia cueva. Entonces, se siente uno muy solo. Me he sentido muy acompañada y he sentido la fortaleza, lo vuelvo a repetir, de la lutería en Argentina, del maestro Nobre, en Chile con otros maestros, he tenido la posibilidad de trabajar allá. Entonces, eso es lo que me ha dado la fortaleza a mí y soy muy afortunada de tenerlos a ustedes, de poder compartir. Pero yo sé que aquí en Colombia hay muchas mujeres, muchas personas que también quieren aprender, pero si no estás vinculado con la parte política, como se dice acá, un padrino político, un patrocinio. A mí me dicen aquí en Envigado, me dicen, es que si usted no se consigue un padrino político, usted no tiene futuro. Y va uno a ver, y bueno, con ellos no, pero uno se lo forja solito. Pero entonces es eso, y me imagino que a ustedes también les toca de cierta forma así. Cristina, me gustaría preguntarte algo. El programa del Conservatorio del Tolima, ¿está vigente? ¿Está funcionando? ¿Nos puedes contar un poco cómo está trabajando eso? Sí, creo que en este momento está funcionando, porque el Conservatorio del Tolima es una entidad pues, que ya lleva mucho tiempo como conservatorio, pero la Fundación Salvi, que es la que hace el Festival de Música Clásica de Cartagena. Bueno, yo estudié con ellos, me gané una beca con ellos. Ellos son los que, o sea, realmente ellos son los que manejan las cuerdas frotadas acá, en Colombia. O sea, aquí no hay una entidad... Sí, conozco bien. Yo trabajé en el año 2014 desarrollando 3 licenciaturas de lutería para el Conservatorio del Tolima. Una era sobre cuerdas pulsadas latinoamericanas, la otra era sobre instrumentos de arco tradicional y la tercera era sobre instrumentos de banda. Y además había 2 tecnicaturas sobre reparaciones. Y sí, la Fundación Salvi siempre estaba intentando meterse en esa situación, pero yo supe, los programas quedaron armados en 2014, pero yo supe que hace 1 o 2 años habían empezado a implementarse en Ibagué. Por eso te preguntaba, porque es un espacio, estuve ahí en el lugar y es un espacio abierto, es un conservatorio público y si bien es pago, o sea, no es gratuito, por lo menos esa era
así era cuando yo estuve ahí. Pero es un espacio de formación disponible. Por eso te pregunto si está funcionando o si solamente Sí. es una pena. No, ya creo que ya está funcionando, ya va como en el segundo o tercer semestre. Pero de todas formas, o sea, se vuelve un monopolio, porque no es un cupo para muchas personas. Aparte de eso, o sea, a ti te toca pagar un semestre por estar allá, más los materiales, más las herramientas, más todo. O sea, que no es fácil ser luthier de cuerdas frotadas aquí en Colombia. O sea, y por experiencia sé que algunos compañeros personas han querido estar en el grupo, estar ahí en la carrera, pero es algo complicado económicamente. Y Salvi sí tiene todos los profesores, la mayoría de los profesores que están allá han sido contratados por Salvi. Porque pues mis amigos me han comentado, los que viven en Bogotá, el sueldo es muy bajo, están negociando eso porque, o sea, es mucha carga de trabajo y los sueldos no, o sea, no está tan bien pago. Entonces, no sé, pero en este momento es lo único que hay de lutería aquí en Colombia, así oficialmente o legalmente. Porque el SENA, aquí en Medellín también lo implementaba, pero en el SENA realmente son espacios donde dicen, tienen que haber 15, 20 personas para poder hacer el curso, pero no se fijan realmente si esas personas sí les gusta la lotería o son personas que están en programas como un escampadero, porque el gobierno les da ese espacio para que aprendan un oficio, pero es porque no tienen nada más que hacer. Entonces, no se fijan realmente a quiénes están compartiendo el conocimiento, si son a personas que realmente están interesadas en difundirlo o personas que simplemente están ahí 2 o 3 meses y se van a trabajar con la política porque tienen sus contactos. Entonces, aquí sí es muy complicado trabajar. Bueno, yo pienso que por el panorama que contás, creo que lo más interesante sería que se reúnan las personas y se agrupen, porque no pueden quedarse esperando a que el Estado lo realice, lo tienen que hacer Claro. ustedes. Y creo que estas situaciones te dan la oportunidad de tener apoyo de otros lugares donde eso ya se ha logrado. Claro. Así que hay que moverse. Sí, pero de todas formas, aquí, por ejemplo, en mi región, Medellín, no hay mucha lutería de cuerdas frotadas. Hay muchos luthieres de cuerdas pulsadas, pero de cuerdas frotadas, si mucho, mujeres, somos 3 o 4, si mucho. Alejandra, Adriana, pues, pero no hay muchas. Y realmente no es un gremio que nos podamos unir, porque como te digo, cada una ya tiene su taller de familia, vino de Italia, entonces no se ha dado como esa oportunidad. Entonces a mí me toca más aferrarme a las compañeras, a saber lo que están haciendo, por ejemplo, Daniela en México, Flor en Argentina, porque no hay una asociación, ni un gremio, ni unas personas que se asocien todavía. Estoy hablando de las cuerdas frotadas. Permiso, Sí. disculpen, nos deben estar quedando 5 o 4 minutos. Permítanme hacer el cierre para la televisión mundial. Loco. Permítanme agradecerles al lugar, a Daniela, a Cristina, a Nelson, a Julio, y por supuesto a todos los que han estado participando, que entraron, salieron, venían, iban, y a todos los que nos van a ver después también. Se van a tomar un tiempo para ver. Permítanme hacer un cierre diciendo, en primer lugar, si amerita seguir reuniéndonos,
La diplomatura está disponible en el sentido técnico, tecnológico. La plataforma está. O sea, si está bueno juntarnos, que yo creo que estaría buenísimo, tal vez no ahora que se viene fin de año, y el año que viene, y empezar a planificar estrategias para todo esto que venimos charlando, bienvenido sea. Con que ustedes simplemente me digan, yo me hago cargo de organizar, así como organizamos el encuentro. Acá Juan Carlos nos dice gracias por todo, próximamente estaré, bueno, no llegué a ver el mensaje, gracias a vos Juan Carlos, que es un colega luthier del Cusco, grosso, ocupado, que próximamente lo podemos invitar. Pero bueno, gracias, nuevamente gracias, y me parece que hay nuevos desafíos y hay nuevos paradigmas por proponer. Yo creo que tenemos que ir avanzando en ese sentido, desde lo que vivimos en cada región, en cada lugar donde estamos, a apuntalar para, bueno, colaborar. Yo con todo gusto voy a Medellín, de una, a colaborar en ese sentido, pero no, lo digo no solamente desde la utopía, porque sin utopía, ¿para qué vivir? Digo, vamos, hacemos. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Gracias a todos. No, gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Rafa, y gracias a todos. Nos vemos. Gracias por invitarnos. Chao, salud. Gracias.